Muy buenas tardes. Hoy en este documental cubriremos México del 68. Acompáñenos, por favor. Hola, soy Ariadna Muñoz y voy a hablar sobre el movimiento estudiantil del 68. Este movimiento se llevó a cabo en la Ciudad de México, ubicada en el centro del país, donde no solamente hubo estudiantes, sino trabajadores y médicos, etc. Estaba encargado Gustavo Díaz Ordaz, que era el presidente de ese tiempo, y que duró de 1964 a 1970. Se le decía la changa porque tenía unas orejas muy grandes y porque estaba muy feo. Este fue un movimiento social en el que no solamente participaron los estudiantes, también participaron muchos profesores intelectuales, amas de casa, obreros y varios profesionistas que tenían pues varias cosas que replicar al gobierno. Desde el principio se sabía que el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz era muy agresivo, donde no había respuesta al diálogo y solamente era agresión de parte del gobierno. Uno de los primeros movimientos fue el del movimiento de los médicos, del IMSS para ser precisos, que no tenían prestaciones y trabajaban 24 horas al día. Eso los hizo enojar muchísimo y trataron de hacer una huelga donde 52 hospitales estaban involucrados. Trataron de hacer diálogo con Gustavo Díaz Ordaz, pero no funcionó. Gustavo Díaz Ordaz, en lugar de eso, sacó un ultimátum, diciendo que si los médicos no paraban, se iban a quedar sin empleo. Ellos no le creyeron y siguieron haciendo su huelga. Gustavo Díaz Ordaz no perdió el tiempo y después había 100 médicos en la calle, ya que los médicos militares sirvieron en las clínicas que habían dejado los médicos. Al regresar los médicos se dieron cuenta que ya no había enfermeras y preguntaron por qué. Al parecer, los militares las habían violado y matado. El segundo altercado fue en la Universidad de San Nicolás, ubicada en Michoacán, en la parte superior del país. En los estudiantes estaban reclamando porque subieron el precio del transporte. Entonces, a Gustavo Díaz Ordaz no le pareció la idea y mandó a que agarraran un camión y en donde mataron a todas las personas. Fue el primer altercado donde estuvieron los estudiantes involucrados. Ya después, el gran problema que involucró a todos los demás estudiantes fue el 22 de julio en un partido de fútbol, donde estaban los de la Vocacional 2 del Instituto Politécnico Nacional y los de Isaac Ocheterana, que eran de la UNAM. Durante el partido hubo un pleito muy grande entre estas dos escuelas, como en todos los partidos de fútbol, ¿verdad? Entonces ya habían todos los estudiantes tirados en la cancha y obviamente los vecinos o las personas que estaban alrededor se asustaron y llamaron a la policía. Al llegar la policía vio a todos estos chavos y pues los sometieron y pues así, ¿no? Pensaron que ya se había terminado todo esto, pero no. Los de Isaac Ocheterana todavía tenían ganas de pelear y fueron a la Vocacional 2 a echar todavía pleito con los otros estudiantes. Al escuchar la gente de alrededor todo el argüende que había, obviamente llamaron de nuevo a la policía. Y al regresar la policía vieron como los de Isaac Ocheterana huían de los de Vocacional 2. Esto ya no les gustó para nada y decidieron poner militares y policías en todos los planteles de todas las vocacionales. Esto tampoco les gustó a los estudiantes, pues les incomodaba y no les era muy cómodo, igual que a los maestros, que tampoco les gustaba. Al manifestarse los estudiantes y los maestros en contra de la seguridad en las escuelas, Gustavo Díaz Ordaz se enojó y mandó a que los maestros fueran suplidos por los militares en las escuelas vocacionales. Policía. Y al regresar la policía vieron como los de Isaac Ocheterana huían de los de Vocacional 2. Esto ya no les gustó para nada y decidieron poner militares y policías en todos los planteles de todas las vocacionales.
Esto tampoco les gustó a los estudiantes, pues les incomodaba y no les era muy cómodo, igual que a los maestros, que tampoco les gustaba. Al manifestarse los estudiantes y los maestros en contra de la seguridad en las escuelas, Gustavo Díaz Ordaz se enojó y mandó a que los maestros fueran suplidos por los militares en las escuelas vocacionales. Para hacerlo oficial, el 29 de junio, el Politécnico hizo una reunión en el Zócalo para manifestarse acerca de esto. Se supone que iba a ser una reunión pacífica, pero no fue así. Había gente infiltrada del gobierno que empezó a lanzar piedras que estaban en los botes de basura. Los estudiantes también lo empezaron a hacer y el ejército ya estaba esperando justamente a las afueras, es decir, que todo ya estaba planeado. Los manifestantes huyeron del ejército dirigiéndose a la preparatoria número 1, que es ahorita el Museo San Ildefonso. Ahí no podían entrar el ejército porque era de la UNAM y la preparatoria de la UNAM es autónoma, así que tenían prohibido entrar los del ejército. Los estudiantes se quedaron en la prepa 1, pues ahí estaban bien, había baños y comida y podían esperar. Entonces los del ejército esperaron hasta mañana del siguiente día. Ese día en la puerta de la preparatoria número 1 lanzaron un cañonazo que destruyó toda la puerta. Todavía en el museo se puede ir a ver la puerta rota del Museo de San Ildefonso. La UNAM se juntó con el Politécnico porque estaba enojado porque habían violado su autonomía, así que los dos se juntaron para detener el mal gobierno. Quien organizó todo este levantamiento fue el rector Javier Barros Sierra, que era el rector de la UNAM y que ayudó a juntar a todos los estudiantes para el levantamiento. Hubieron varias marchas con los estudiantes y cambiaron la bandera a la bandera de huelga. Esto incomodó muchísimo al gobierno de Gustavo Díaz Ordaz y creó una mentira para los medios de comunicación que decía que los estudiantes eran comunistas. Nadie sabía que era un comunista, pero a todo el mundo le daba miedo. Y así es como mantuvo a los medios de comunicación. El 16 de septiembre, unos trabajadores fueron a Canoa, Puebla, a acampar. Las personas lo confundieron con estudiantes y pensaron que eran comunistas, así que el sacerdote dijo que los lincharan y los mataron. El 18 de septiembre los militares entraron a la ciudad universitaria. Persiguieron y atraparon a todos los estudiantes que pudieron y también a algunos maestros y agarraron las facultades de filosofía y geografía, que eran las que estaban más próximas. Los estudiantes tuvieron que cambiar de lugar y se fueron a la unidad de Zacatengo del Politécnico para hacer sus reuniones. Ya después, el día de la matanza en sí fue el 2 de octubre, en donde los estudiantes se reunieron en Tlatelolco, específicamente en la Plaza de las Tres Culturas. Los estudiantes estaban manifestándose entre estos tres edificios y alrededor de ellos estaban los vehículos del ejército. De repente de una iglesia salió una bengala disparada al aire. Esto ocasionó varios disparos que hicieron que el ejército de alrededor también respondiera. Eran del batallón Olimpia, que eran los francotiradores del gobierno. Los estudiantes también lo empezaron a hacer y el ejército ya estaba esperando justamente a las afueras, es decir, que todo ya estaba planeado. Los manifestantes huyeron del ejército dirigiéndose a la preparatoria número 1, que es ahorita el Museo San Ildefonso. Ahí no podían entrar el ejército porque era de la UNAM y la preparatoria de la UNAM es autónoma, así que tenían prohibido entrar los del ejército. Los estudiantes se quedaron en la prepa 1, pues ahí estaban bien, había baños y comida y podían esperar. Entonces los del ejército esperaron hasta mañana del siguiente día. Ese día en la puerta de la preparatoria número 1 lanzaron un cañonazo que destruyó toda la puerta.
Todavía en el museo se puede ir a ver la puerta rota del Museo de San Ildefonso. La UNAM se juntó con el Politécnico porque estaba enojado porque habían violado su autonomía, así que los dos se juntaron para detener el mal gobierno. Quien organizó todo este levantamiento fue el rector Javier Barros Sierra, que era el rector de la UNAM y que ayudó a juntar a todos los estudiantes para el levantamiento. Hubieron varias marchas con los estudiantes y cambiaron la bandera a la bandera de huelga. Esto incomodó muchísimo al gobierno de Gustavo Díaz Ordaz y creó una mentira para los medios de comunicación que decía que los estudiantes eran comunistas. Nadie sabía que era un comunista, pero a todo el mundo le daba miedo. Y así es como mantuvo a los medios de comunicación. El 16 de septiembre, unos trabajadores fueron a Canoa, Puebla, a acampar. Las personas lo confundieron con estudiantes y pensaron que eran comunistas. Así que el sacerdote dijo que los lincharan y los mataron. El 18 de septiembre, los militares entraron a la ciudad universitaria. Persiguieron y atraparon a todos los estudiantes que pudieron y también a algunos maestros, y agarraron las facultades de filosofía y geografía, que eran las que estaban más próximas. Los estudiantes tuvieron que cambiar de lugar y se fueron a la unidad de Zacatengo del Politécnico para hacer sus reuniones. Ya después, el día de la matanza en sí fue el 2 de octubre, en donde los estudiantes se reunieron en Tlatelolco, específicamente en la Plaza de las Tres Culturas. Los estudiantes estaban manifestándose entre estos tres edificios y alrededor de ellos estaban los vehículos del ejército. De repente de una iglesia salió una bengala disparada al aire. Esto ocasionó varios disparos que hicieron que el ejército de alrededor también respondiera. Eran del batallón Olimpia, que eran los francotiradores del gobierno. Nadie sabía lo que pasaba o lo que estaba ocurriendo. Habían disparos en todos lados y el ejército ni nadie sabía qué hacer. Muchas familias, trabajadores, estudiantes murieron en esa matanza. El tiempo pasó y los disparos siguieron y la gente seguía confundida hasta el amanecer. La plaza de repente estaba limpia y como si nada hubiera pasado. A los heridos en batalla, a los estudiantes los arrojaron al Golfo de México, donde habían muchísimos tiburones y donde se arrojaban los restos también de las otras personas. No pasó ni menos de un mes cuando las Olimpiadas del 68 comenzaron. Hubo grandes desempeños y la gente estaba fascinada con la cantidad de medallas que teníamos, pero lo del Tlatelolco se había olvidado por completo y los medios de comunicación estaban sometidos por el ejército. Un factor que tiene mucho que ver, o incluso todo que ver, sobre lo que pasó, es quién era el presidente en esa época, porque él fue el que dio la orden de que atacaran a los estudiantes y por lo tanto sucedió todo esto. Nuestros compañeros, Rogelio y José, nos darán un poco más de información sobre quién era él. Acompáñenos. Gustavo Díaz Ordaz nació en la ciudad de Cerdán en 1911 y murió en la Ciudad de México en 1979. Fue elegido presidente en 1964 a 1970. Se le destaca por la matanza de Tlatelolco, que fue el 2 de octubre de 1968. Este fue un movimiento militar para callar las protestas estudiantiles. Se graduó de la Universidad de Puebla en 1967 de Derecho y fue secretario de la Gobernación en 1958 a 1963. Fue elegido presidente el 8 de diciembre. El 2 de octubre de 1968, Gustavo Díaz Ordaz mandó a reprimir una manifestación en la plaza de Tlatelolco. Fue conocido como uno de los genocidios más escandalosos del México contemporáneo, aunque muchas televisoras negaron su magnitud. Televisa, por ejemplo, dio una cifra de menos de 5 muertos y algunos heridos. Gustavo Díaz Ordaz, hasta sus últimos días, negó la responsabilidad de la reprimenda. Podría decirse que realmente tuvimos mucha suerte, ya que encontramos a un investigador de los archivos secretos del Vaticano en el centro, y pues es una persona muy preparada con doctorado y postdoctorado, como él nos dijo, y pues nos dio bastante información y nos incitó a conocer más sobre este tema. Vamos con Roberto Velázquez Nieto.
sí. ¿No? Ustedes no lo hacían. No, Ah, ¿verdad? Como de que usted, ¿en dónde estaba? Si es que está por ahí, o cómo lo vivió, cómo se enteró. Si aquí en Querétaro, o si vivía aquí en Querétaro, o vivió en México. Las dos cosas. Yo ya vi, bueno, yo no viví la matanza de Tlatelolco. En Clara, yo soy queretano toda la vida. Okay. Yo no me enteré de la matanza de Tlatelolco. Okay. Yo me enteré por la matanza de Tlatelolco a través de los años y a través de los estudios de licenciatura y de doctorado y postdoctorado. Oh, okay. Como asesor del Senado de la República en México y posterior como asesor de investigador de la Universidad de Texas en Austin y la Universidad de Georgetown. Yo ya viví la matanza de Tlatelolco, ya como testigo, entonces yo viví en Querétaro y tenía 3 años. Oh, ok. Lo único que te puedo decir es que la matanza de Tlatelolco, esa masacre o ese genocidio, como está calificado a nivel internacional, no se conoció en México en el 68. O sea, en todo el país, dado el control del Estado-Nación que tenía el presidencialismo mexicano, los medios de comunicación y el Estado corporativo, y la matanza solamente se conoció en la Ciudad de México, pero los estados ni siquiera muchas entidades se enteraron de la matanza de Tlatelolco, ¿eh? Okay. Sí conozco y sí he conocido A gente que ya... no que no la vivió, que fue protagonista en los dos lados. Oh, Los estados, sí, claro, por supuesto. Le llegaron a contar Ahora, como qué te fue lo repetí que soy investigador de la Universidad de Texas en Austin, y tengo un doctorado, Oh, no ok. soy un pelele. Yo sí conocí testigos tanto de un lado como de otro. Se acaba de morir González de Alba, no sé si supiste, ni idea, ¿verdad? Bueno, él fue uno de los grandes escritores, y además él fue líder estudiantil, fue de los grandes líderes estudiantiles. Entonces él sí ya falleció, acaba de fallecer hace 2 meses, a él sí lo conocí, el maestro Luis Inés Farías, a muchos. Entonces, y el proceso que lo llevó a cabo, o quien inició, no tienen la más remota idea de la escuelita seguramente, que te digan quién fue Garzón, Baltasar Garzón, que fue el que impulsó a Pinochet, él se encargó. Oh, ok. Busca las revistas de proceso y sí tengo, y está su esposo, sí tengo una de las mejores hemerotecas originales de lo que pasó en el 68. Okay, ajá. La cual ni tu escuelita la tiene. Ni en la hemeroteca. Originales. Ajá. Toda la antología de lo que pasó en el 68 en prensa, la tengo completa. Okay, ajá. Así conocí, por ejemplo, todavía, bueno, las que son aquí son niñas, quizá una de las mejores periodistas que era del mundo, es la italiana Oriana, no sé ni quién es, Oriana Falacci, es una de las mejores periodistas que ha dado el mundo. Una de las buenas periodistas, ella cubrió muchos años muy importantes en el mundo, precisamente como Vietnam, la guerra de Vietnam, y entonces ella tenía mucho interés y se vino a cubrir el 68. Y cuando anunciaban los ataques en Vietnam, aventaban luces de bengala. Y ella estaba el 2 de octubre en el mitin en la plaza de Tlatelolco. Entonces cuando vio las luces de bengala, les gritó, y ya sabía algunas maldiciones, no sean pendejos, los van a matar. Y no le creyeron. Y efectivamente ella fue la que avisó, ya eso le dio la guerra. Ella la desapareció. Yo sí la conocí en Europa, en Italia. Busca un libro que está vigente. Si quieres el mejor libro que se ha hecho, busca La Noche en Tlatelolco. No la leo, ¿ah? Búscala. Bueno, no sé si va en la... ya más de la 30ª o 25 reediciones, ¿eh? ¿Sí sabes quién es Elena Poniatowska o tampoco? Ella lo vivió como periodista, una de las mejores periodistas y escritoras de México en el mundo. La Noche en Tlatelolco busca todos los especiales que ha hecho Proceso sobre el 68. Hay unos muy buenos, ¿eh? Hay uno en que entrevistaron a todos los corresponsales extranjeros que estaban cubriendo el conflicto del 68 y luego las Olimpiadas. Los de Le Figaro, ahora francés o tampoco. No, el New York Times, de Washington Post, y además que en ese momento el Estado los reprimió, a todos los corrió y no se conocía qué había pasado. El Proceso hizo un especial hace como 2 años, donde fueron a entrevistarlos a Estados Unidos, Canadá, Europa, y dieron sus testimonios. Entonces, sí, estoy mencionando a González de Alba, a que sí
conozco directamente, yo lo entrevisté, la publiqué en Estados Unidos, el maestro Luis M. Farías, que era el líder de la Cámara de Diputados, en ese momento con Díaz Ordaz, a Porfirio Moledo, a González de Alba, a Nena Ponatosca, a Luis M. Farías, sí, cómo no. Mira, quien era presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tampoco sabes que es la Suprema Corte, ¿eh? ¿O sí? ¿No? Es el que le llega del presidente, ¿no? Ajá, bueno, el que se encarga de todo. No, hay 3 poderes, ¿eh? Ah. Ejecutivo, legislativo y judicial. Era queretano, aquí vivía. Ya de casa, entonces el presidente de la Suprema Corte. Sí. Él también vivió el 68. Sí. Él era presidente de la Corte. Sí. El gobernador, él era presidente de la Suprema Corte. Ahí vivió, sí. Y bueno, y ahora, no las traigo, pero las pueden ser, ¿verdad? A Baltasar Garzón, pues Baltasar, tampoco sabes quién es Baltasar Garzón, ¿verdad? No. O sea, lo que no me explico es cómo en tu escuela te pones un trabajo de estos y no tienen en la escuela la más peregrina idea de qué es eso. ¿Quién es tu maestro? Marta Elisa. ¿Marta Elisa qué? Romero. Ajá. ¿Mandé? ¿Qué estudió? Es historiadora, ¿no? Sí. Historiadora en la UAC, no, en la UNAM, ¿no? Preséntamela para decirle 2 que 3 crees que es a tu maestro. Pues así es mamá, esa. Pero, o sea, no te pueden hacer un trabajo en la que no te dan lo mínimo de conocimiento. A ti. Y antes de la matanza de Tlatelolco, antes estuvo la de Maderas en el 75, y antes estuvo la del conflicto de Vallejo, ¿sí? Entonces hubo pre-genocidios. Entonces tampoco te dijo que es un genocidio, ¿ah? Cuando matan a muchas personas. No, pues eso está calificado. Y Baltasar Garzón fue el que incluyó a Pinochet. ¿Tampoco quién es Pinochet? Es culpa de la maestra. Baltasar Garzón es uno de los que incluyó a Pinochet y luego él se encargó de la Comisión de la Verdad para enjuiciar a Echeverría, que finalmente sí está todavía hasta bajo arresto domiciliario, que es el secretario de Gobernación. A Baltasar Garzón sigue siendo, y lo conozco, y es amigo mío, lo va a tener en Estados Unidos. Pero ahí estás hablando de un personaje a nivel mundial. Tengo fotos. No, él sí lo conoce. ¿Sí? ¿Usted qué estudió? Nada, ¿Yo? sí, por curiosidad. Ajá. Sí, ¿verdad que soy una curiosidad? Es una licenciatura en México, en Derecho, y luego estudié un doctorado en Diplomacia en el Vaticano. Oh, qué cool. Soy investigador de la Universidad de Texas en Austin, de la Universidad de Georgetown, y hago conferencias en todo el mundo. Sí. Tengo 10 libros publicados en la corte, ¿sí? Entonces mi contacto es con los jóvenes, pero son los protagonistas principales. Ya te dije, ¿cuándo fue la matanza? ¿Cuándo fue el periodo? Ya te dije, por lo menos 2 de las periodistas que Oriana Falachi ya se murió. Es decir, pregúntate a tu maestra quién fue Oriana Falachi y no vas a ver. Oriana Falachi, sí, la italiana. Está considerada como la mejor periodista del mundo. Cubrió la guerra de Irak, cubrió Vietnam, cubrió el 68, entrevistó a Henry Kissinger, grandes personajes. Una mujer puede ser Elena Poniatowska. Pregúntale a tu maestra si por lo menos ya leyó La Noche de Tlatelolco. Búscala. Mira, es que más que testimonios no hay conciencia a nivel nacional de ese tipo de movimiento. Es más fácil que te ahorres el estar haciendo entrevistas. Ve a Gandhi ahorita, y si no traen, júntense, coopérense. No está sacado el libro y cómprate La Noche de Tlatelolco. La Noche de Tlatelolco está considerado como la mejor crónica del 68. O sea, vienen todos los testimonios, toda la crónica día por día de lo que pasó. Y ahí lo vas a ver, es la 25ª edición o la 30ª edición. Eso tengo la entrevista que le hizo al maestro Luis M. Farías, que lo conocí en Estados Unidos. Y hago medios para audición, proceso. Por eso es lo que hago. Entonces, está bien, pero pues, la maestra, pues, busquen testimonios. ¿Testimonios a quién? ¿Y a quién Querétaro? Sí, está más difícil. Yo creo que si les dices algo del 68, pues yo creo que yo soy el que más información te he dado. Sí. Yo creo que hay gente que no sabe no sabe ya qué es eso. ¿De qué me está hablando? Si eso fue en el 68. Si de las Olimpiadas no se acuerdan, menos de la matanza de Tlatelolco. Es el tercer proceso, es el último, bueno, de noviembre. El tercer proceso No. Es el especial de la revista Proceso de Colección por los 40 años. Okay. El segundo, que es de noviembre, Apréndetelo, en la primera paginita es el primero. Okay. Y ahí viene precisamente quién fue el fiscal y cómo se llevó
a procesar y porque es un genocidio. Pregunta por el 68, los periódicos del diario. No hay. El idiota de Juventino los quemó, que era el gobernador. No, pues sí, ¿para qué los quería? No, no se los quería, se los mandó. Pues sí, ¿no? Eso me lo dijo personalmente a mí. Don Luisito dijo que Díaz Ordaz que amablemente los quema. Entonces, sí, no hay. Entrevistamos a esta señora que muy amablemente nos dio su testimonio sobre su supervivencia en 1968. Teresa Rueda. Yo estaba practicando básquetbol en Tlatelolco. Pero cerca para que... Básquetbol en Tlatelolco. En uno de los gimnasios. Y una compañera me dice, Isabel, vámonos al meeting. Yo ni sabía. Pues vamos porque no llegaba todavía el maestro. El maestro de básquet. Y ya pues, estábamos listos para irnos. Pero en ese momento llegó el maestro y dijo, ¿qué meeting ni qué nada? Aquí nosotros nos quedamos a práctica. Sí. Ya luego yo vivía en Santa María, ya ni me acuerdo, muy cerca de Tlatelolco. Y de ahí toda la noche, eso sí es verdad, toda la noche hubo disparos, se oían toda la noche y luego se veían los tanques en la madrugada porque yo trabajaba. Aparte se veían los tanques de guerra, así que estuviéramos en una guerra. Yo nunca quise pasar por la plaza de las tres culturas, porque decían que había pura sangre y todo, y no, yo no. Yo sinceramente dije, de la que me salvé, porque no fui al meeting, si no, no estaría aquí contándoseles. Pero toda la noche, eran las 7 de la mañana y seguían. Ahí, bueno, compañeras, una que vivía ahí, se metían a los del ejército, se metían a los departamentos, no les importaba. Niños, jóvenes, de todas las edades murieron ahí, sin temer a pagar, pero bueno, ahí estuvieron. Desgraciadamente fue un evento, bueno, no evento, más bien, que fue exactamente, y estuvo muy triste, pero bueno, eso es lo que yo nada más les puedo contar. Pues muchísimas gracias. Nos encontramos con ese señor que nos dijo que había sido agredido en la Plaza de las Tres Culturas e incluso nos enseñó en su cuello una cicatriz. Por eso fue muy rápido porque al parecer él tenía prisa y se tenía que ir. Déjame, te voy a enseñar lo que me pasó. Me agarraron exactamente en la Plaza de las Tres Culturas. La bengala, avienta la bengala ahí, ¿lo viste? También gente que vivió en esa época, que aunque no estuvo involucrada, mediante los medios de comunicación de alguna manera se enteró. ¿Usted cómo se enteró de qué está pasando? ¿O si llegó a participar o ¿O en dónde estaba? Bueno, yo era muy chiquillo, yo tendría como 12 años cuando pasó ese incidente. Obviamente que pues fue muy desagradable que en aquellos tiempos los estudiantes tuvieron que meterse en broncas que no les correspondía, pero estaban defendiendo sus derechos como estudiantes ante el gobierno. ¿Se enteró así por medios de comunicación? Sí, medios, pues periódico y televisión. ¿Sí? Conocí a dos personas que vivieron esa situación del 68. Okay. ¿Y le llegaron como a contar a usted qué fue lo que les pasó, que vivieron así? Bueno, no me atreví a preguntarles porque a mí en lo personal soy una persona muy respetuosa de los sentimientos de cada persona. Nada más me enteré de la masacre de los estudiantes por las noticias. ¿Por las noticias? Sí, en la televisión que pasaban las noticias, que fue de 1951. Pues sí, que fue una gran masacre. No, ni siquiera recuerdo qué peleaban los estudiantes. No sé por qué fueron en esa marcha que se dio. Recuerdo que también el que dicen que dio la orden fue Díaz Ordaz, pues era el presidente, de que atacar. Tengo un hermano que iba en el CCH
Y cuando iban así a los mítines del 68, yo le dije, no vayas porque se vaya a armar otra vez. Ahora sí que la masacre. Pero ya había pasado eso cuando mi hermano estaba ahí, pero pues como cada año lo festejan, lo recuerdan, pues van los estudiantes al Zócalo. Aunque ya también muchos van nada más al vandalismo. ¿Llegaste a ver algún conflicto, escuchar balazos, algo de ese estilo? Ver ahí. De ese tiempo no. Sí me tocó ir en el microbús en cierta ocasión y los estudiantes del CCH de Azcapotzalco se subieron y nos bajaron porque querían el microbús. Se fueron en el microbús con el chofer, nos bajaron al pasaje, nada más, no nos hicieron nada, nos dijeron con calma, con calma. Los estudiantes estaban por la puerta de atrás, los otros adelante. Y al empezar a bajarse uno por atrás, un estudiante quiso quitarle la cadena a un pasajero y los de adelante le dijeron, no, el pasaje se respeta. Dijimos que no se les hacía nada. Así que bajen con calma, no les vamos a hacer nada. Lo único que queremos es el microbús y el chofer. Y sí, nos bajamos y ya se fueron. Se los llevaron al chofer. Quién sabe por dónde iban, pero ya se fueron. Esos podrían ser considerados como, digamos, los porros. Eso fue que aquí era como, no sé, decían vandalismo. Vandalismo. Pues sí, pero sí nos respetaron porque no nos lastimaron, no nos hicieron nada. Como que se iban algunos porros a provocar a los de la escuela del CETIS 33. Pues a tu papá, cuando iba en la vocacional, también le tocó que en una ocasión no salieron más horas porque que los maestros cerraron la escuela porque fueron los porros. Sí, vandalismo yendo los porros. Existen testigos que no podemos contactar fácilmente, ya que no viven cerca de nosotros, pero aún así, mediante los medios de comunicación, como en este caso el teléfono, los contactamos para saber su testimonio y cómo es que lo vivieron. Vamos con Jorge Ayala. Hola, buenas tardes. Estamos aquí haciendo un testimonio acerca de los eventos ocurridos en 1968 en Ciudad Universitaria. ¿Nos podría decir su nombre, por favor? Mira, soy la señora Beatriz Robles. Yo estudié psicología en la UNAM en 68. Yo ya había salido del campo universitario, me recibí en 61. Entonces lo que te puedo comentar es muy poco, pero sí te puedo decir que una trabajadora social que yo conocí, que trabajaba con nosotros, me comentó que ella había estado en las manifestaciones del 68 y al ver los problemas de los disparos y todo, se escondió debajo de un autobús que encontró estacionado y que ella sentía que metían los soldados las bayonetas buscando a ver quién estaba escondido, pero ella se había arrimado hasta el último lugar que pudo y nunca le llegó la camioneta, pero que tuvo un miedo pavoroso. Esa experiencia me la comentó ella a mí y es lo único que te puedo comentar porque yo ya estaba fuera del ambiente universitario. ¿Recuerda cómo se vivió los días después del incidente? ¿Hubo alguna noticia muy fuerte o algo así? Mira, yo hacía corajes constantemente porque me molestaba que no recibieran a los estudiantes, yo me identificaba todavía con los estudiantes, y que no los recibiera el presidente, ni siquiera les hacían caso. Entonces, cuando fue la marcha del 68 y que hubo muchos apresados y no sé qué tanto, a mí me hubiera gustado estar allí, pero yo estaba embarazada y de plano no me lancé a las calles. Algunos dicen que para
disminuir las protestas y todo eso fue hasta un mes después que fueron las Olimpiadas, y dicen que un mes después del incidente ya se olvidó parcialmente y la gente ya no estaba tan molesta. ¿Eso es cierto? No creo. Todo el mundo seguíamos, bueno, yo seguía molesta. Que las noticias y el periódico, etcétera, estuvo como que lo callaron, de acuerdo. Ya no se sabía gran cosa, pero que estuviéramos contentos o muy tranquilos, no lo creo. Y te digo, yo ya no estaba en el ambiente universitario, pero siento que no, a mí me seguía molestando esa situación. Okay. ¿Alguna otra cosa que nos quiera decir, explicar, compartir? Mira, te diría cosas nada más de lo que yo siento, pero te repito, yo ya estaba fuera del ambiente universitario y nomás pues hacía corajes, pero aquí en mi casa y estaba yo embarazada esperando a mi bebé, que nació en 68, y pues no, me dediqué a ser mamá. Okay. Muchísimas gracias por la entrevista. Gracias a ti, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego. Bueno, yo creo que lo del movimiento del 68 fue un movimiento muy trágico para nuestro país, pues más de todo porque no se castigó como debía de haber sido castigado. Después de mucho tiempo ya se descubrió que era un genocidio, pero ya cuando era demasiado tarde, y los involucrados pues no fueron castigados como deberían haber sido castigados, ¿no? Nosotros como estudiantes tenemos un rol importante en la sociedad, pues somos la generación del futuro, y yo creo que se debe respetar nuestra opinión y nuestras creencias a pesar de todo, ¿no? A pesar de el convencionalismo, pues, de las razas mayores. Sí, así se dice. Ser estudiante antes y ahora sigue siendo muy parecido en el aspecto de que el gobierno no escucha a los estudiantes. Un ejemplo muy grande de esto es pues el tema que estamos hablando, la masacre de 1968, en la cual el gobierno, en vez de dar dinero a los estudiantes de los que estaban protestando, decidió deshacerse de ellos. Y actualmente el gobierno sigue siendo muy corrupto y se roba el dinero para ellos mismos. Mientras esto de la corrupción no cambie, va a seguir habiendo desentendimiento social. Actualmente es cierto que el gobierno apoya más a los estudiantes, no tanto como se desearía, pero aún así lo hace. Otro factor de desventaja de los estudiantes hacia el gobierno es que no podemos tomar decisiones políticas, y menos si somos menores de edad, que no somos considerados ciudadanos, sino solamente mexicanos. Entonces, no tenemos el poder de tomar decisiones que nos ayuden a nosotros. Tenemos que generar protestas y otro tipo de manifestaciones para que el gobierno nos escuche. Pero el gobierno, al ser corrupto, no nos hace caso y no se gasta el dinero en nuestras necesidades, sino en ellas mismas. Brian Osorio, José Manuel Montes, Alexa Monroy, José Javier Salazar, Mario Enrique López, Jorge Arturo Ayala, Ariadna Muñoz, Deyanira Martín y yo, Juan Pablo Peña. Ariadna Muñoz, participación en el video. Deyanira Martín, participación en las entrevistas. Manolo, participación en el video. Alexa Monroy, participación en las entrevistas. Mario Pedraza, participación en el video. José Salazar, participación en el video. Rogelio Chaboya, participación en el video. Jorge Ayala, participación en el video. Juan Pablo Peña, participación en el video. Brian Osorio Becerril, participación en el video. Y edición.